Buenas noches, estamos en la clase de teoría literaria. Esperando que se unan los alumnos. Hoy vamos a ver un tema titulado La estética de la recepción. Una teoría que surge en Alemania con Jauss, una escuela alemana que se opone al formalismo ruso, al sistema lingüístico estructurado por Jacobson. Aunque este tipo de, pues no es teoría, no es corriente, es como una amalgama de teorías, conceptos. Ha sido duramente criticada esta famosa estética de la recepción, por cuanto que no plantea una originalidad, una línea conductora específica, sino que se advierte que estos supuestos nuevos lineamientos que propone Jauss y su escuela germana ya habían sido anunciados por Aristóteles en su Poética, es decir, no es nada original como se presuponía. Entonces, esta estética de la recepción tiene como punto medular la importancia del lector, caso contrario al formalismo ruso que tenía como sustento prioritario el texto. Entonces aquí hay una, pues no sé si sea confrontación, pero sí una diferencia de perspectivas literarias. Por un lado el texto, por otro lado el lector. El lector en tanto que pues es un coautor. El autor va escribiendo sus tratados, los llena, los termina, pero el lector a medida que va leyendo esa obra, dice aquí la estética de la recepción, que el autor, no sé si intencionalmente, deja espacios en blanco y justamente el lector es el que se encarga de llenarlos con sus experiencias lectoras. También se dice que el texto en parte controla la respuesta del lector. Esto es muy subjetivo, ¿no? Porque hay lectores que son muy independientes, autónomos, críticos, que no necesariamente se dejan llevar o se tienen que dejar llevar por esto, de que el texto los controle. Por eso, entre otras cosas, ha sido duramente criticada esta postura de los alemanes de la estética de la recepción. De hecho, se dice que es una invención, o sea, no una propuesta original, sino que es un amasijo de ideas, teorías, conceptos, donde entran en juego la fenomenología, la sociología, la misma historia, y se conjugan para darle estructura a esto que, insisto, se le llama estética de la recepción, que tuvo su auge allá por los años 70, 80, con la escuela alemana, la antítesis del formalismo ruso de Jacobson, el Círculo de Praga, etcétera, de los lingüistas posteriores a Ferdinand de Saussure. También aquí se señala que cada oración del texto produce expectativas y esta teoría señala como otro de los puntos importantes eso que se concibe como el horizonte de expectativas. Es decir, que un lector cuando lee una obra no lo hace como una tabla rasa en blanco,
sino que entran en juego las lecturas, las experiencias que ese lector ya ha tenido con relación a otros textos. Entonces, no entra en blanco, por decir así, a leer una obra determinada, sino que ese horizonte de expectativas ya trae un cúmulo de experiencias, de lecturas que va a compaginar con la lectura nueva que va a hacer este lector, perdón. Entonces, en esta postura literaria también hay dos tipos de lectores. Uno es el lector implicado, que es el que crea justamente el autor, ¿no? Cuando realiza una obra, formula su texto, lo propone, lo redacta, le da forma y con él van implícitos justamente ahí sus personajes que va a desarrollar. Es decir, el autor que crea sus personajes van a inferir en lo que es el lector implicado. Y como contraparte está el lector real, es decir, el que lee objetivamente la obra y el que la va a interpretar de acuerdo a ese horizonte de expectativas que ha acumulado a través de sus variadas lecturas. Entonces ahí dice esta tesis de la estética de la recepción que el texto incita también a realizar determinadas lecturas. Es decir, si yo leo una obra, la aprendo, la asimilo, eso me va a llevar a otra cadena de lecturas que quizá tengan la misma temática o la misma implicación. Pues esto es natural, ¿no? Si a mí me gusta un libro cuyo tema me agrada, me satisface, pues obviamente voy a buscar por consecuencia natural una prolongación de ese tema que me ayude a profundizar lo que me agradó en esa lectura. O sea, es algo pues lógico. También se habla de que el lector, lo que decíamos ahorita, tiene un horizonte de expectativas. Es decir, un buen lector, ¿no? O un lector, digamos, eh, que le agrade este ejercicio, siempre va a tener antecedentes de la lectura que va a hacer. Si yo veo un libro, me atrae la atención el texto, el tema, el título. ¿Por qué me atrajo? Porque ya tengo antecedentes, porque ya sé hacia dónde va dirigido ese tema, entonces me atrae. ¿Y qué quiero hacer? Profundizarlo. Entonces ahí ya estoy viendo mi antecedente de lecturas para poder enriquecer. Ahora bien, ¿qué es la estética de la recepción? Pues es una teoría literaria que analiza precisamente las respuestas del lector ante los textos, en este caso literarios, ¿no? Nuestro mundo ahorita en estas clases se mueve en torno a la literatura. Y en esta escuela se hace hincapié en el modo de recepción de los lectores, es decir, concebidos como un colectivo histórico. Es decir, yo como lector formo parte de un contexto histórico. Una lectura no es aislada, un texto no es aislado, un texto tiene que ver con el momento histórico en el que el autor está viviendo. Si el momento que va a narrar es el presente, obviamente se puede remontar al pasado haciendo una alusión a etapas que ya sucedieron en la historia, una época medieval, renacentista, etcétera, ¿no?
pero todo eso entra dentro de las expectativas que acabamos de señalar hace ratito y que entran en juego en el proceso hermosísimo llamado lectura. Entonces, la estética de la recepción se fundamenta en el lector como una figura central de la comprensión del fenómeno literario. Es decir, una vez más, en esta estética, el lector juega un papel fundamental. Ya lo dije anteriormente, en el estructuralismo y en el formalismo era el texto. Por ejemplo, el estructuralismo concebía el arte como un significante dinámico. Y aún más, incorporaron la sociología y otras ciencias, como la psicología, al sistema semiológico. Y esto no tiene nada descabellado porque pues una ciencia fría, pura, no existe. Siempre va a haber una correlación, una concatenación con otras ciencias, ya sea como un apoyo, lo que anteriormente le llamaban las ciencias auxiliares. Por ejemplo, entra aquí la fenomenología de Román, que considera toda obra de arte como un objeto intencional que es completado estructuralmente por el lector. Entonces, somos personas que tenemos influencia de todos lados. Una persona cuando lee está adquiriendo conocimientos de muy variadas formas, de historia, de psicología, de filosofía. Entonces, en una obra están unificadas varias disciplinas y consciente o inconscientemente estamos aprendiendo de otros saberes y que precisamente esa es la riqueza o una de las riquezas de la lectura, que no aprendemos en nuestro caso no nada más literatura, nuestro conocimiento se expande a la historia, a la ciencia, a la filosofía. Por eso es imprescindible leer. La lectura nos amplía el horizonte de expectativas, como decíamos, y nos hace ser intérpretes del mundo que nos rodea. También en esta tesis de la recepción se señala que hay una mediación entre el mundo de la obra y el mundo del lector. ¿Sí? Ya lo decía Heidegger, en toda aproximación a una obra literaria del pasado, el lector lleva consigo determinados preconceptos o prejuicios, o sea, todo su bagaje cultural, lo que llamaba Pierre Bourdieu, el capital cultural que traemos ya para leer, ya traemos antecedentes, buenos o malos, preconceptos o prejuicios, dice Martin Heidegger. Por ejemplo, los prejuicios, ¿no? Son constitutivos de una realidad histórica y se convierten en una condición de la comprensión de la obra. Y Jaus, alemán, dice que la literatura se considera como un fenómeno pensado para el lector, es decir, un rescate de la presencia del lector, del cual depende la existencia misma de la obra literaria. Una vez más, el lector es el que tiene capital importancia en la lectura. Pues bien, hice una introducción al tema que íbamos a ver acerca de la percepción de todo lo que estamos señalando ahorita con respecto a la literatura. Y estuvimos dando tiempo para ver si se conectaban. El tema exacto de la sesión de hoy era o es la estética de la recepción.
Hicimos una introducción, un prólogo para dar tiempo a que se unieran los alumnos, pero no sé si por causas de fuerza mayor no tuvimos ese conecte, esa conexión, pero aquí queda el antecedente del tema que se iba a tratar hoy. Entonces, con esto finalizamos. Gracias.